Lucas capítulo 1, versos 34 al 38, la encarnación del Dios eterno. Le voy a pedir que me acompañe para rogar al Señor su ayuda, como siempre. Solos en nuestras fuerzas no podemos, somos totalmente incompetentes. Escuchaba a Charles Spurgeon en estos días y decía una de las características del verdadero predicador es que siempre se siente incompetente y después que ha terminado sigue sintiéndose incompetente. ¿Por qué no dije esto, verdad? ¿Por qué no enfaticé en esto? Y digo yo, gracias Señor, ¿verdad? Porque pues estoy en ese grupo también de personas que siempre pensamos que nunca hemos hecho suficiente en cuanto al mensaje, pero gracias al Señor por su bondad, porque nos tiene por fieles y nos da este ministerio. Por favor, oremos, hermanos. Nuestro Dios, venimos delante de su trono nuevamente, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador. Y venimos agradecidos en primer lugar por la bendición, Señor, de ser sus hijos, por el regalo de la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, la comunión con usted, la reconciliación con usted por medio de la obra de nuestro Señor Jesús, el regalo maravilloso del Espíritu Santo para que esté con nosotros permanentemente, a pesar de que a veces somos indignos e inmerecedores, Señor, de ello. Pero, Señor, lo que nosotros somos, Señor, no cambia su decreto, su determinación, Señor, como lo hemos visto en su palabra. Y damos gracias por ello, Señor, porque si usted actuara, dice el Salmo 103, que usted no nos ha pagado conforme a nuestras obras, a nuestros actos. Porque si fuera así, Señor, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Gracias por su bondad. Gracias por tomar nuestras vidas, Señor, y usarlas para su gloria, para sus propósitos, Señor, para seguir estableciendo su reino en este mundo. En esta mañana, Señor, suplico el Espíritu Santo sobre mi vida, guiándome, usándome como un instrumento nada más, Señor. Un medio a través del cual usted nos hable en esta mañana a todos los que estamos acá reunidos. Asimismo, ruego que su Espíritu Santo dé un corazón atento, Señor, concentrado, enfocado a su palabra, a lo que usted nos va a enseñar en esta mañana. Gracias por su palabra preciosa, que es nuestro pan, nuestra leche, es nuestra fuerza, Señor, nuestro sustento. Es la que nos hace fuertes, es la que nos santifica. Gracias, Señor. Háblenos en esta mañana. Rogamos todo en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. La encarnación del Dios eterno. La encarnación, el Hijo de Dios tomando forma humana. El Dios no creado entrando en la creación. A muchos les parece increíble que el Hijo, siendo de la misma naturaleza que el Padre, se hiciera hombre para cumplir el plan redentor de Dios. Sin embargo, aunque es difícil de entender, y enfatizo eso, hermanos, es difícil de entender para muchos, esto lo hace más glorioso. Fue Agustín quien dijo que cuanto más incomprensible el mundo pueda ver la encarnación, más divina nos parece a quienes hemos recibido la revelación de Dios en Jesucristo. Y agradezco a mi hermano Steve Martin por definir de esa manera la encarnación. Yo creo que nunca lo habría podido hacer. En el estudio anterior, con nuestro pastor Sergio, el ángel Gabriel se presenta ante María con un saludo incomprensible para ella, versos 28 y 29. Por tal razón, en los versos 30 al 33, Gabriel le explica a qué se refiere con dicho saludo. Le dice que ella es muy favorecida, ¿sí? Muy favorecida. Segundo,
que ha encontrado gracia delante de Dios y será la receptora y la portadora del cuerpo encarnado del Dios Todopoderoso. Asimismo, le detalla las características del ser que llevará en su vientre. Por supuesto, ante toda esta información, María queda aún más desconcertada. Creo que lo mismo que pasa con nosotros en relación con este tema. Gabriel entonces procede a describir en qué consiste el proceso de la encarnación. Lucas capítulo 1 versos 34 al 38. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Sí? No conozco varón, es un eufemismo, ¿verdad? Es para decir, aún yo no he tenido relaciones, ¿verdad? No, aunque estoy legalmente comprometida, aunque soy legalmente la esposa de José, aún no estamos conviviendo juntos, aún no nos hemos unido sexualmente. Faltaba tiempo para eso. No conozco varón, le dice. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y Gabriel, el ángel, se fue de su presencia. Y mis hermanos, veamos en primer lugar entonces el milagro de la encarnación. El milagro de la encarnación, porque es un milagro. Y lo primero que vemos en este verso, en el primer verso, es la perplejidad de María. Ella pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahora, hay una diferencia entre esta interrogante y la que Zacarías le hizo al ángel unos versos atrás, cuando el mismo Gabriel le anunció que iba a ser padre de un hijo. Iban a tener un bebé con su esposa Elizabeth. Y Zacarías le dijo, ¿verdad? Una pregunta similar, que cómo podría suceder esto. Ahora, hay una diferencia entonces entre la interrogante de María y la interrogante de Zacarías. La interrogante de María no refleja incredulidad. Si así hubiese sido, inmediatamente estaríamos leyendo que el ángel le dice lo mismo que le dijo a Zacarías: por cuanto no has creído entonces, ¿verdad? ¿Qué le hubiese dicho a María? Bueno, ya no vas a tener el niño. No, ¿verdad? El Señor no cambia sus planes, y eso es algo lindo, hermanos. Meditaba en esta semana en lo que aprendíamos la semana pasada. Estudiábamos en el grupo, ¿verdad? De qué consolador es, qué alentador es saber que el Señor no cambia sus planes, ¿verdad? A veces por nuestra incredulidad, por nuestra falta de fe. Zacarías dijo, ¿verdad? ¿Cómo será esto? Y demuestra incredulidad. Y el ángel le dice: por cuanto no has creído, quedarás mudo hasta el día en que esto se cumpla, porque ciertamente se cumplirá. Yo vengo de parte de Dios, yo estoy delante de Dios, y la palabra que te traigo es de Dios. Tenías que creerla. Pero Zacarías, dice el ángel, no has creído. Pero no así María. La interrogante de María, mis hermanos, no refleja incredulidad, sino una sinceridad inocente que intenta comprender algo que sobrepasa lo establecido por el mismo Dios. Ahí en el verso 45, un poco más adelante, se habla de que ella creyó al Señor. Bienaventurada, le dice Elizabeth, y bienaventurada, le dice Elizabeth a María, porque llega a visitarla, la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ahí está. Fue dicho creyó lo que fue dicho de parte del Señor.
Entonces, la pregunta de María no se trata de que ella está incrédula en relación a lo que Gabriel le está diciendo. Como digo, nuestro pastor Sergio nos enseñaba de que posiblemente María, bueno, era una jovencita de unos 16 años, 17, era una adolescente. Y es normal, imagínense, cuando escucha una noticia de esas. Sin embargo, es lindo, hermanos, y nosotros tenemos una lección aquí. Y voy a ir aplicando a medida vamos estudiando. Hay una lección hermosa aquí. Y es que, hermanos, cuando el Señor nos da su palabra, debemos tener esa actitud. No debemos dudar, es la palabra de Dios, es la palabra de Él. Su palabra es firme, es fiel, es verdadera, se cumple. Es sí, amén, dice el apóstol Pablo. Y María aún, hermanos, aún en su juventud, aún siendo tan joven, no se puso a dudar, no se puso a cuestionar en lo que el ángel estaba diciendo. Es interesante que Zacarías, un hombre con tanta experiencia, recuerda, era un hombre mayor, que 70 y pico, quizá 80. ¿Cuántas experiencias no habrá tenido Zacarías con el Señor? ¿Cuántos milagros no habrá experimentado en otras áreas de su vida? ¿Cuántas veces Zacarías no habrá visto el poder de Dios en su vida, en su familia, en su comunidad, en el pueblo de Dios? Pero cuando el Señor manda a un ángel, y él sabe que no es un muchacho cualquiera el que está delante de él, está ese joven allí, él duda. Ahora, no vamos a señalar a Zacarías, hermanos, ¿verdad? Porque a veces nosotros, y muchas veces nosotros, somos similares. A veces andamos estresados, ¿no es cierto? A veces andamos afligidos, a veces andamos ansiosos, ¿no es cierto? Aquella ansiedad, ¿verdad? Necesito medicamento, algo, ¿por qué? Porque no creemos la palabra de Dios. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tú tienes necesidad, sabe lo que Él necesita, pero no es cierto que andamos afligidos, estresados, ahí todos temblorosos, porque ¿qué voy a hacer con este asunto? En lugar de entregarle eso, tu palabra dice, Señor, que tú estás al control de todo, que tú eres soberano, que nada ocurre en mi vida si no es por tu voluntad. Entonces, Señor, no me voy a poner ansioso, no me voy a estresar, voy a confiar en ti, voy a creer a tu palabra. Pero al igual que Zacarías, hermanos, nosotros fallamos muchas veces. Por eso, animémonos, quiero animarle en esta mañana, ¿verdad? Y me incluyo allí, quiero animarle en esta mañana a que tomemos la actitud de María, que le pidamos al Señor que nos ayude a crecer en la fe. Ahora, María creyó, no dudó de la palabra del Señor. Sin embargo, le dice, ¿cómo será esto? O sea, ¿cómo va a ocurrir esto, verdad? Pide detalles, ¿por qué? Quizá por su edad. Ahora, María, en relación a este tema, sin duda, y siendo parte de un pueblo que desde chiquito enseña la palabra a sus niños, otra cosa que debemos aprender, ¿verdad? Seguramente María tenía conocimiento de este tema. Seguramente María conocía las historias milagrosas llevadas a cabo por Dios en el pasado. ¿Recuerda? ¿Usted cree que María conocía la historia de Abraham y Sara? ¿Cree usted que conocía la historia de Abraham y Sara? ¿Usted cree que María conocía la historia de Isaac y Rebeca, de Jacob y Raquel, de Manoa y su esposa, los padres de Sansón, de Elcana y Ana? ¿Usted cree que ella conocía? Sí, yo creo que sí las conocía. Como le digo, el pueblo de Israel a sus niños desde chiquitos. De hecho, cuando cumplen 13 años le dice, bueno, hijo, usted es un hombre ahora. Usted es responsable delante de Dios, así que usted se va a entender con Dios. El Bar Mitzvah. María conocía estas historias. Dios había hecho un milagro en la vida de todas estas mujeres. Algunas ancianas como Sara, otras mujeres jóvenes pero estériles. Pero mujeres que por el designio de Dios no habían podido tener bebé. Pero Dios tenía planes para ellas. Dios tenía planes para ellas. Por alguna razón, que luego el Señor se las mostró, Él nos había dado hijos desde que se casaron.
Él permitió que pasaran años, quizás para aumentar su fe, fortalecer su fe, para que confiaran en Él. Pero también, como dijo el Señor, aquel hombre que estaba allí, ciego allí, ¿verdad? Y sus discípulos dijeron, ¿por qué está ese hombre así? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él? Y el Señor dice, no, muchachos, ni él pecó, ¿verdad? Ni sus padres. O sea, esa condición que él tiene, Dios la ha permitido para mostrar su gloria. Muchas cosas, hermanos, que suceden en nuestra vida, Dios las permite para mostrar su gloria. Y en estas mujeres, Dios tenía planes. María conocía de ello. Lo único es que había una excepción en cuanto a todas estas mujeres. ¿Cuál era esa excepción, mis hermanos? Que todas ellas tenían esposo. Todas ellas tenían esposo. Entonces es un poco diferente. Y María dice, yo tengo esposo legalmente, pero no estoy conviviendo. ¿Cómo será? Y entonces Gabriel le comienza a exponer. Y entonces, como un resumen, Gabriel dice que esa obra es iniciativa de Dios. Es algo que ocurre como una iniciativa de Dios. San Juan capítulo 1, verso 14, puede escribirlo allí, hablando de la encarnación de nuestro Señor, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verso 18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Siempre toma la iniciativa. Leí la fracción de un poema hermoso esta semana que publicó uno de nuestros pastores. Dice, busqué al Señor y después me di cuenta que Él movió mi alma a buscarle, porque me buscaba. Oh verdadero Salvador, no soy yo quien te encuentra, no. Yo fui hallado, fui por ti encontrado. Mis hermanos, Dios siempre toma la iniciativa. Usted y yo jamás buscamos al Señor ni jamás lo vamos a buscar, porque no hay nada bueno en nosotros y porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, a menos que Él tome la iniciativa. Y la encarnación es eso, en esencia, es Dios tomando la iniciativa para venir a nosotros, para buscarnos, no nosotros buscándole a Él. La encarnación es por el poder de Dios. Nadie humanamente podía hacer nada, es el poder de Dios. Es algo que trasciende las leyes naturales. Sí, es normal, ¿verdad?, que una mujer tenga un bebé si está con un esposo, ¿verdad? Si tiene contacto con un hombre, con un varón. Pero una joven que no ha tenido esa experiencia, esto es algo que trasciende las leyes naturales establecidas por el Señor. Entonces, la encarnación es un milagro. Lo segundo que quiero que veamos es el verso 35. Verso 35 dice, respondiendo el ángel, Gabriel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y Gabriel describe entonces aquí el proceso de la encarnación. En primer lugar dice Gabriel, algunos expertos, ¿verdad?, eruditos, toman el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, lo toman como un solo acto, como una sola acción. Yo quiero que lo veamos en dos partes. De hecho, hay una coma allí en ese verso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y usted sabe que los puntos y las comas en la palabra del Señor no están por casualidad allí, están por un propósito. Entonces dice Gabriel que en primer lugar la encarnación será posible porque el Espíritu Santo vendrá sobre María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y cuando usted lee, mis hermanos, esa acción, ese verbo que realiza el Espíritu Santo a través de la palabra, ¿verdad?,
el Espíritu Santo viene sobre alguien, está hablando de que el Espíritu Santo está asumiendo el control, está tomando el control, está tomando el poder de algo o de alguien. Eso es lo que representa o a lo que se refiere. Vea por favor Génesis capítulo 1, verso 2. Dice la palabra allí que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Sí? ¿Recuerda? Pero que el Espíritu de Dios se movía, ¿cómo? En medio de las aguas, dentro de las aguas. ¿Cómo dice? Se movía sobre las aguas. ¿Qué estaba haciendo el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas? ¿Qué estaba haciendo? Estaba poniendo orden. Estaba poniendo orden. ¿Sabe usted por qué nosotros necesitamos el Espíritu Santo? Porque sin Él nuestra vida es un caos, es un desastre, es un desorden. Por eso el Señor manda el Espíritu Santo sobre nosotros. El Espíritu Santo estaba poniendo orden. De la misma manera que el Espíritu Santo se movía sobre la tierra desordenada para poner orden, es decir, para colocar cada cosa en su lugar. ¿Qué dicen los científicos? Que toda esta maravilla, esta creación milimétrica, perfecta, perfectamente diseñada, fue una casualidad, una explosión cósmica, el Big Bang. Digo yo, ¿cómo es posible? Yo quisiera tener esa fe, digo yo, de creer una tontera como esa. O sea, tanta perfección. Dios estaba allí, el Señor estaba allí. El Espíritu Santo estaba allí, Dios Espíritu Santo estaba allí, las montañas van a quedar aquí, este lago de Yohoa va a quedar aquí, esta cordillera del Merendón la vamos a poner aquí, dijo el Señor. Esta bahía de Puerto Cortés la vamos a poner aquí, el Atlántico va a llegar hasta aquí, no vas a rebasar ese límite hasta allí. Este río Chamelecón va a correr por aquí. Bueno, allá por el 2000 va a inundar un montón de gente, dice el Señor, pero no es culpa mía, verdad es que ellos están talando todo, están destruyendo todo, entonces por eso se van a inundar, pero ahí tiene que quedar el Chamelecón y el Lulúa. O sea, cada cosa, hermanos, las estrellas. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo están las estrellas colocadas allí? Esos dibujos en el cielo. A cada una llama por su nombre. Él las puso allí. Él dijo, este dibujo va a estar aquí, este dibujo va a estar aquí, este va a estar allá. El Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo. Él coloca cada cosa en su lugar. Y me encanta, hermano. Salmo 139, versos 13. Salmo 139, versos 13 al 15. Me encanta la obra del Espíritu Santo allí. Quiero leer ese texto precioso. Salmo 139, versos 13 al 15. Vea lo que dice. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Vea el 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. ¿Y qué dice? Y entretejido en lo más profundo de la tierra. El Señor lo diseñó a usted. Cada parte de su cuerpo, cada célula de su cuerpo está allí. Usted es así de bonito, de bonita. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sí le diseñó. Tú tejiste, dice el salmista, mi cuerpo. De esa manera el Espíritu Santo permanece sobre María. Creo que permanece sobre María tejiendo cada parte del cuerpo humano de nuestro Salvador. Nuestro Salvador fue como fue físicamente porque el Espíritu Santo lo diseñó. Él estaba sobre María. Lucas capítulo 4, verso 18, el Señor anunciando la apertura de su ministerio, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego comienza a decir, ¿para qué está el Espíritu Santo sobre él? Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder, dice el Señor a sus discípulos, cuando el Espíritu Santo venga. ¿A dónde? Sobre vosotros. Cuando el Espíritu Santo esté al control de tu vida, ¿sabes qué?
vas a hacer cosas extraordinarias. Sin el Espíritu Santo no puedes hacer nada. Sin mi presencia, Dios Hijo, no puedes hacer nada. Sin mí, dice el Señor a Josué, no puedes hacer nada. Yo necesito estar contigo y por eso tú vas a ser victorioso. Tanto sobre la persona de nuestro Señor como sobre los discípulos, sobre los profetas en el Antiguo Testamento, sobre los jueces en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo permanecía sobre ellos para empoderarles para la misión, para dirigirlos, para que ésta fuese realizada acorde con los lineamientos establecidos por Dios. No lo que a mí me parece, sino lo que Dios ha establecido. El Espíritu Santo está ahí y dice, no es por aquí, esto es lo que tienes que hacer. Y entonces, el que el Espíritu Santo esté sobre algo, sobre alguien, significa que Él está ordenando, dirigiendo, habilitando y llevando al cumplimiento lo preestablecido por el Señor. Pero lo segundo que vemos ahí, que dice Gabriel, es que Dios Padre, dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su presencia. Y me encanta, hermanos, cuando estudiaba esto, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Te cubrirá con su sombra. Y comencé a ver, ¿verdad? Y lo que encuentro ahí, hermanos, es una ilustración. Lo que usted y yo podemos ver, yo espero que usted lo pueda ver conmigo. Una ilustración del tierno y especial cuidado de Dios por su Hijo. Una ilustración, un cuadro del tierno y especial cuidado de Dios por su Hijo. Es como ver, hermanos, es como ver a dos padres primerizos pendientes del proceso de desarrollo de su bebé. ¿Ha visto usted esos padres que son primerizos? Ay, dice, ¿qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Te duele algo? ¿Cómo? Es que, ¿crees que vamos al médico? ¿Crees que...? No, amor, está bien, solo fue que el bebé se movió, ¿verdad? Ahí, entonces... Pero yo no sé ustedes, hermanos. Cuando nació nuestra primer bebé, Gaby, que fue miembro de esta iglesia con su esposo, ella nació en enero, el 22 de enero. Y por esos días antes, como que hay un día que le dicen el Día de los Inocentes, ¿verdad? Antes de esa, a principios de enero, a finales de diciembre, yo no sé, por ahí. Hay un día, ¿verdad? Que le dicen, bueno, tal cosa. Sí, que te pague por inocente, ¿verdad? No sé si ustedes todavía en esta generación conocen eso, ¿verdad? En mi generación se daba. Pues recuerdo que ahí por diciembre, ¿verdad? Quizá a finales de diciembre, quizá a principios de enero, mis compañeros de trabajo se pusieron de acuerdo para hacerme una broma. Elizabeth estaba bien embarazada, estaba unas semanas de dar a luz, ¿verdad? Y me dice Javier, uno de mis compañeros, te acaban de llamar, vení, te acaban de llamar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Elizabeth ya está dando a luz, dice. ¿Cómo? Le digo yo, me voy ahorita, mire, discúlpeme, pero yo ahorita mismo salgo para la casa. Cuando yo voy ya saliendo de la empresa, que te pague por inocente, me dice. Porque soy cristiano, porque quería matarle yo ese día, ¿verdad? Sí. Pero hermanos, así somos. Recuerdo el día que iba a dar a luz mi esposa Gaby. Esa madrugada nos desvelamos y yo dormido, los hombres siempre estamos dormidos, pase lo que pase, ¿verdad? Bien dormidos. Y como a las 4 de la mañana me dice Elizabeth, papi, yo creo que ya, me levanto, te hago el té de canela, le digo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y mi esposa se ríe y me dice, no, papi, tranquilo, cálmate, ¿no? Sí. Salimos al seguro y nació nuestra bebé. Hermanos, pienso en el Padre y pienso en el Espíritu Santo en ese proceso. Vea lo que dice la palabra en el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ruth capítulo 2, verso 12, dice, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, le está diciendo Booz a Ruth. Tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Salmo 17:8, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Salmo 36:7, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. En la línea anterior dice, oh Señor, cuán grande, cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas.
Y Salmo 61:4, entre otros, hay muchos otros textos. Dice el salmista: Señor, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Veo entonces al Dios Todopoderoso, hermanos. Recuerda el Señor cuando entró a Jerusalén se lamentó y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte bajo mis alas como la gallina junta a sus pollitos, a sus polluelos? ¿Recuerda? Mis hermanos, está hablando de que el Padre está supervisando el proceso permanentemente. El proceso del desarrollo de su Hijo está supervisándolo de manera permanente. Él está como esa gallina allí sobre María, empollando a su Hijo, cuidando a su Hijo. Bueno, no necesita cuidado, pero el Padre está allí. Eso habla, hermanos, de esa unidad perfecta que hay. El Padre pudo decir: bueno, es mi Hijo ahí, que se desarrolle. Dios Espíritu Santo, dediquémonos a otras cosas nosotros. Él lo puede hacer, sí, es uno de nosotros, Dios Todopoderoso. Pero hermanos, qué lindo que en el desarrollo del cuerpo físico del Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Padre no son ajenos, no son indiferentes, están allí cerca. ¿De dónde sacamos nosotros eso, hermanos, de estar tan preocupados por nuestro bebé? ¿De dónde sacamos eso? De Él. Él estaba pendiente, supervisando el desarrollo de su Hijo. El Espíritu Santo estaba allí tejiendo el cuerpo de su Hijo, del Dios Espíritu Santo. Y lo tercero que dice Gabriel entonces es que el resultado, dice nuestro texto, allí en Lucas capítulo 1, verso 35, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios, será llamado Hijo de Dios. Es decir, alguien con la naturaleza y las características de la divinidad. Y eso lo vemos cuando Él comienza su ministerio público. ¿Recuerda? Él nos dio vislumbres de esa divinidad. Señor, despiértate que nos vamos a ahogar, dijeron los discípulos. El Señor estaba dormido, en su humanidad estaba cansado, estaba agotado, estaba dormido. Pero cuando sus discípulos necesitados vienen a Él y dicen: Señor, despiértate que nos vamos a ahogar. Y el Señor entonces sale su divinidad, se pone de pie y dice: shh, al mar y a las olas, al viento, tranquilos. Hermano, y que me encanta, ¿sí? Como esas mascotas, ¿verdad? Que cuando su amo los tiene bien adiestrados, y le dice: siéntese. Y la mascota se sienta y se calla y se queda quieta. Ver el mar enfurecido, hermanos, los vientos. Y el Señor le dice: tranquilo. Los vislumbres. El santo ser que nacerá será llamado Hijo, ahora con mayúscula, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Ahora, hermanos, vemos aquí la correspondencia entre la concepción de nuestro Señor y la de sus hijos, la de nosotros. Juan 1:12, ¿recuerda lo que dice? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Verso 11, verso 12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tito capítulo 3, mis hermanos, capítulo 4 al 6, dice que la vida eterna que disfrutamos, que tenemos, es producto de la obra de regeneración del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, verso 8, ¿recuerda? Dice el Señor allí: cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos atrae al Señor. Es por el Espíritu Santo que venimos a los pies de Cristo. Es por el Espíritu Santo que nos venimos a ser hijos de Dios. San Juan capítulo 3, versos del 1 al 8. ¿Recuerda la historia de Nicodemo? Nicodemo, que era un maestro de Israel, un hombre también mayor. El Señor le dice: si no naces de nuevo, no puedes ver ni entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se hace esto? Bueno, es obra del Espíritu, dijo el Señor. De la manera que la encarnación es algo incomprensible para la mente humana, así la transformación de una persona lo es para aquellos que están a su alrededor.
Es un milagro, mis hermanos, es un milagro. Así que si usted es un hijo de Dios, su vida debe ser distinta. Si usted es un hijo de Dios, pero su vida no ha sido transformada, entonces le quiero recomendar lo que Pablo le recomendó a sus hermanitos en 2 Corintios 13:5. Examínese para ver si está en la fe. Pruébese. No vaya a ser que aún no está dentro del pueblo de Dios, no es parte del pueblo de Dios. Entonces, Gabriel dice que el Espíritu Santo estará en control de todo, que Dios Padre supervisará el proceso permanentemente y que el resultado será el nacimiento de el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Lo tercero que vemos, versos 36 y 37, es que María es afirmada en cuanto a la encarnación. Por supuesto, hermanos, ¿verdad? Ella quiere saber, ¿verdad? En su tierna juventud, quiere saber detalles y, ¿verdad? Es posible que Gabriel percibe que ella necesita ser afirmada en su fe, en este aspecto. Por ello, entonces, Gabriel, ¿verdad?, le afirma. ¿De qué manera? Por lo menos de dos maneras. Dice el verso 36 y 37, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. María entonces es afirmada en su fe por el milagro realizado en su prima Elizabeth. A nadie en la comunidad le pasaba por la mente, ni de forma más remota, que Zacarías y Elizabeth pudiesen llegar a tener un hijo. Humanamente esto era imposible. Seguramente no solo ellos como matrimonio habían abandonado este anhelo, como nos enseñaba nuestro pastor Luis unas semanas atrás, sino también sus familiares, vecinos y amigos. Ya ellos no miraban a Zacarías y a Elizabeth como padres. Esto era humanamente imposible. Seguramente los comentarios eran como los que hacemos nosotros muchas veces en relación con algunos asuntos. Aquí solamente un milagro. ¿No es cierto? A veces nosotros, cuando hay un asunto, decimos, no, aquí solamente un milagro. Quizá ese era el comentario de aquellos que estaban alrededor. Elizabeth había cruzado los límites humanos para ser madre. De hecho, dice Gabriel a María que era conocida como estéril. Qué tremendo, hermanos. Alguien venía y dice, bueno, Elizabeth la conozco. Yo ando buscando una señora que se llama Elizabeth, ¿cómo es ella? Es así. Elizabeth la estéril. Sí, ¿verdad? Mira, por tal lado, ¿verdad? Dice Gabriel, la que llamaban estéril. ¿Se imagina la situación de ella? Era conocida, dice Gabriel, como la estéril. La maternidad era algo que Elizabeth había sepultado hacía mucho tiempo atrás. Era algo que Elizabeth dijo, no, ¿verdad? Pues quizá ya con resignación había dicho, Señor, gracias esa es tu voluntad, eso es lo que tú decidiste y la acepto. Gracias por ello. Ya ellos habían olvidado esta situación. Pero hermanos, no en los planes de Dios. Dios no había cancelado su plan para Zacarías y Elizabeth. En la eternidad Él había decretado que de ese matrimonio de ancianos iba a nacer el heraldo del Señor, el precursor del Señor, aquel que iba a ir delante del Señor preparando el camino del Señor, preparando los corazones para aquel de quien dijo, no soy digno de encorvarme y desatar la correa de sus sandalias. Dios lo había determinado. Solamente que el tiempo no había llegado, pero todo eso iba a cambiar. Gálatas capítulo 4, verso 4.
dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Se imagina desde que el Señor anunció eso a Abraham allá, 2000 años atrás? Pasaron generaciones y generaciones y generaciones. Seguramente igual los israelitas, al igual que el drama que nos presentaron nuestros hermanos, ¿verdad? No, ¿verdad? Eso hace montones de años que vienen hablando, ¿verdad? De eso y no se ha cumplido y yo creo que ya ni se va a cumplir eso. Así de desesperanzado estaba ese pueblo. Es comprensible, hermanos, cuántos siglos habían pasado, cientos de años. Tenemos que aprender, hermanos, ¿verdad? Que nunca debemos dejar de esperar en el Señor. Nunca debemos perder la confianza en el poder del Señor. Quizá Él nunca nos va a cumplir ese deseo, ese anhelo. Quizá sea su voluntad esa. Pero mis hermanos, quizá sí es su voluntad. Solo que Él está formando nuestra vida, está formando nuestra fe, está arreglando algunas cosas en nosotros, está preparándonos para algunas cosas grandes. Y todo eso cambió. Y María es animada en ese sentido. Lo que ella va a experimentar es un milagro. Pero Dios, el Dios al que tú sirves, al que tú alabas, ese Dios es un Dios de milagros, le dice Gabriel. ¿Ves a tu prima Elizabeth? Nadie creía que ella podía alguna vez tener hijos. Está embarazada. Y hermanos, adelantito vamos a ver, ¿verdad? María, después de que Gabriel se fue a arreglar su maletita, su mochila. Voy para las montañas de Judea, dijo, ¿verdad? Yo voy a ir a gozarme, voy a ir a donde mi prima. Es una cosa extraordinaria. Dios lo hizo. Allá fue a visitarle, más abajo lo vamos a ver. Y es animada por Gabriel entonces, en segundo lugar, recordándole que para Dios nada es imposible. Y esto, hermanos, creo que no tengo mucho que decir aquí. Usted lo sabe. El problema es que a veces no lo creemos. ¿Sí? ¿Podrá el Señor proveerme de un trabajo? ¿Podrá el Señor sanarme de esta enfermedad? ¿Podrá el Señor arreglar mi matrimonio? ¿Podrá el Señor transformar la vida de mis hijos? Sí, Él puede, hermanos. Para Él no hay nada imposible. Si Él creó todo este universo, ¿podrá el Señor proveerme ese recurso económico que necesito tanto para? Y no es Él el dueño del oro y la plata, pues. Génesis capítulo 18, verso 14. Job capítulo 42, verso 2. Jeremías capítulo 32, verso 17. Mateo capítulo 19, verso 26. ¿Sí? ¿Tomó nota? Alguien me dijo, pastor, yo quería anotar la vez pasada, pero usted nos dio un montón de textos ahí, ¿verdad? Y los dio rápido. Bueno, entonces, perdón, hermano, ¿verdad? Voy a tener cuidado la próxima vez. Génesis 18, 14. Job 42, 2. Jeremías 32, 17. Mateo 19, 26. Todos ellos dicen, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Si es algo que Él ha determinado hacer, mi hermano, como en el caso de Zacarías, la incredulidad de Zacarías no va a detener el plan del Señor. Si es algo que Él ha determinado hacer, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Si es algo conforme a su voluntad, dijo el Señor en San Juan, si pedimos alguna cosa y eso es conforme a su voluntad, ¿sabes qué? Dice el Señor, te será hecha. Ahora hay que tener cuidado, hermanos, porque por ahí, ¿verdad? Los falsos apóstoles, los falsos maestros, evangelistas, pastores, todos falsos, ¿verdad? Sacan de contexto ese versículo, de que pídele al Señor. Allí dice, mira, que todo lo que pidamos lo vamos a recibir. No, dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad. ¿Y cómo podemos saber que es conforme a su voluntad? Cuando estamos en esa comunión con el Señor, con su palabra. Aquí conocemos la voluntad del Señor.
Entonces, si usted está en comunión, si yo estoy en comunión con el Señor, con su palabra, entonces, mis hermanos, seguro que vamos a pedir lo que es conforme a su voluntad. Finalmente, vemos en el verso 38 la actitud de María en este proceso. La actitud de María. ¿Qué dijo María? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María pone a disposición de manera incondicional su vientre para que allí tome forma, cuerpo humano, el Dios eterno. Pero no solo su vientre, mis hermanos, también pone su vida en las manos del Señor para el cumplimiento de los propósitos de Dios. ¿Por qué digo su vida? No solo su vientre, pero su vida. Porque, hermanos, esto era un asunto de vida o muerte en esa cultura. ¿Recuerda allá en San Juan capítulo 12? Que vinieron delante del Señor con una mujer y dijeron al Señor: esta mujer ha sido encontrada en adulterio. La ley nos dice que debemos apedrearla. ¿Sí? Así dice la ley, dice el Señor. Los jueves, hombres, estamos estudiando sobre lo que dice la ley, así que le invitamos los jueves. Y sí, así dice la ley, que si se encuentra en adulterio, y lo que María iba a empezar a manifestar, ahí esa protuberancia en su vientre, ¿de qué iba a ser? Seguro, ¿verdad? Estando casada con José, miren con qué salió esta muchachita. ¿Sí? Hermanos, quiero que veamos algunas implicaciones de la decisión de María. Y que vamos a ser desafiados, hermanos, con este asunto. Implicaciones de la decisión de María. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. El rechazo y el desprecio de sus familiares. ¿Se imagina usted lo que es? Si para nosotros en nuestra sociedad, que es una sociedad, ¿verdad? Somos una sociedad permeada por la inmoralidad. ¿Ya? A veces decimos: ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! O sea, ¿cómo es posible que nos salís con esto a nosotros, verdad? Los padres a los hijos. ¿Por qué? ¿Por qué esa recriminación? ¿Por qué ese reclamo? Porque todo el mundo va a decir: ellas se dieron cuenta que la hija de fulano, ¿verdad? Mire, domingo 7, salió con un domingo 7. A saber con quién, ¿verdad? A saber quién sea. Y hermanos, esa es la comidilla del pueblo. El descrédito, el rechazo y el desprecio de sus familiares por un acto como ese, la crítica y el desprecio de sus vecinos y conocidos. Y de hecho, yo no sé si usted mira la serie The Chosen, y ahí le dice José, cuando se van para Belén, ya María está embarazada, y sale José y María en su burrito, ¿verdad? Y dice, y las vecinas ahí la quedan viendo así, van encaradas y vuelven la cara y dice: creo que nos van a extrañar aquí, le dice José a María. Creo que nos van a extrañar aquí, ¿verdad? La crítica y el desprecio de los vecinos. El riesgo de morir apedreada de acuerdo a la ley. Descrédito para José y vergüenza para José. Y solo son algunas implicaciones que estoy mencionando ahí. Usted puede pensar en otras implicaciones relacionadas con lo que María, con lo que un adolescente de 16 años estaba por enfrentar en esta vida. ¿Tendría conciencia María de todas esas implicaciones? Es posible. Les digo, en el pueblo judío desde chiquitos les enseñan la ley. Les dicen: mira, si pasa esto y esto, te van a apedrear. Eso es una vergüenza para la familia. Ella sabía de todo eso. A sabiendas de todo eso, ella dice: he aquí la sierva del Señor. Yo solo soy una esclava tuya, Señor. ¿Qué soy yo? Solo una esclava tuya.
aquí está mi vientre y aquí está mi vida, Señor. Úsala como a ti te parezca mejor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Hermanos, aprendemos aquí. Y fíjese que a través de la Biblia, ¿ha notado usted que a través de la Biblia el Señor nos llama nuestra atención, nos desafía en nuestra fe usando a jovencitos, usando a adolescentes? ¿Recuerda a José? ¿Recuerda a José, un adolescente? ¿Recuerda a Daniel y sus amigos? Unos adolescentes, unos cipotes de 15, 16 años. ¿Recuerda a David? ¿Recuerda a Samuel? Y así, hay como un patrón en la Biblia, que el Señor toma adolescentes y los usa de manera poderosa. Es como que el Señor nos quiere decir, si estos hipotíos pueden hacer eso, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Si ellos no quebrantan su fe, si ellos no se doblan ante la presión de un horno de fuego, de una cárcel, de un gigante, de un foso de leones, de la crítica, la burla, el desprecio, el rechazo, el peligro de morir, si ellos no se doblegan en su fe ante todas esas cosas siendo adolescentes, ¿por qué tú no puedes hacerlo? ¿A qué le dije que vamos a ser desafiados por este tema? Hermanos, a veces nosotros cualquier cosa nos dobla. Estaba predicando en Progreso la semana pasada y les decía, hoy las iglesias están llenas de malones. Me quedaron viendo así, ¿verdad? Cuando usted lee el libro de Ruth, ve que Ruth y Elimelec tuvieron 2 hijos. Uno se llamaba Malón, el mayor, y otro Kelión. Malón y Kelión. ¿Sabe usted lo que significa malón? Enclenque, debilucho. Eso significa. Y entonces le decía, no, hermano, ¿verdad? Tranquilo, no es que ustedes son malones que han matado gente. No. Son malones, les digo, así muchos creyentes somos como el hijo de Elimelec y Noemí. Malón, ¿sabe qué significa malón? Le digo, hermanos, ya cambiaron de actitud, no me van a apedrear, les digo por eso, ¿verdad? Pero les digo, hoy en día tenemos muchos creyentes malones que cualquier cosita, debilitos, débiles, cualquier cosa los derrumba, cualquier cosa los hace doblar en su fe, a negar su fe. María, hermanos, y todo ese montón de adolescentes que le acabo de mencionar, y quizá hay muchos otros, nos dicen, si yo lo pude hacer, tú puedes hacerlo. Aférrate a tu fe, demuestra tu fe donde quiera que estés. Donde quiera que estés. Lecciones importantes, mis hermanos. El humilde deseo de María por conocer más del obrar del Señor también debe ser un deseo ardiente, un anhelo ardiente y una cualidad en nosotros. Cada día debemos desear más del Señor. Segundo, podemos gozarnos, mis hermanos, en que la obra de salvación del Señor en nuestra vida es definitiva, ya que es Él quien desde el principio hasta el fin está al control, al igual que el Espíritu Santo, están ahí sobre nuestras vidas. Podemos gozarnos en esa verdad maravillosa. Nuestra salvación es segura. Pablo dijo, estoy persuadido de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará. Tercero, el vivir una vida piadosa, es decir, una vida según la voluntad de Dios, tiene serias consecuencias, tiene serias implicaciones. Pero en todo el proceso podemos saber que Dios está con nosotros. María nunca estuvo lejos del Señor. El Señor siempre estuvo al lado de María en todo el proceso, al lado de José en todo el proceso. 2 Timoteo 3:12 dice, y si alguno quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Me encanta ese texto. Me recuerda que me pase lo que me pase. Estoy en la voluntad del Señor. Más bien, gracias al Señor porque estoy en su voluntad. Estoy en su voluntad. Así que, pregunto, ¿mi compromiso de obedecer al Señor es similar al manifestado por María en este pasaje? ¿Mi compromiso de obedecer al Señor es similar al manifestado por María en este pasaje? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por mi obediencia al Señor? Eso es para que lo meditemos.
mis hermanos. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Por lo que tú nos enseñas a través de la vida de María. Gracias por lo que tú nos confrontas. Gracias, Señor, por tantas lecciones maravillosas, Señor, que podemos extraer de estos pocos versos de tu palabra, Señor, pero que cuando los estudiamos minuciosamente, Señor, sin prisa, sin carrera, podemos descubrirlas. Ahora, Señor, necesitamos aplicarlas, no solamente escuchar. Santiago dice que no seamos oidores olvidadizos, porque aquel que escucha y no hace, se engaña a sí mismo. Ayúdanos, Señor, que ese Espíritu Santo precioso que está sobre nosotros nos impulse a poner en práctica lo que tú nos has dicho en esta mañana. Lo rogamos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.